Hoy hablaremos de un caso que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en América Latina, el caso González y otras versus México, también conocido como Campo Algodonero. Y es que también, antes de empezar a narrar este caso, hay que entender la importancia de este, y es que debemos remontarnos a la situación de Ciudad de Juárez, Chihuahua en la década de los años 90 y principios de los 2000. En estos años la ciudad se convirtió en un epicentro de violencias contra las mujeres. Decenas de jóvenes, muchas de ellas trabajadoras de maquiladoras, desaparecían sin dejar rastro y luego eran halladas asesinadas con signos de violencia extrema. Los feminicidios en Ciudad de Juárez no eran casos aislados, y es que desde 1993 organizaciones de derechos humanos denunciaban que existía un patrón de violencia sistemática contra mujeres. Sin embargo, las autoridades locales y federales no tomaron ninguna medida efectiva para detener estos crímenes ni para investigar los casos con la debida diligencia. El 29 y 30 de octubre de 2001 desaparecieron tres jóvenes: Claudia Ivette González, de 20 años, Esmeralda Herrera Monreal, de 15, y Laura Berenice Ramos Monraes, de 17. Claudia Ivette trabajaba en una maquiladora y fue despedida ese mismo día, mientras que Esmeralda era trabajadora del hogar y Laura Berenice una estudiante. Sus familias denunciaron su desaparición, pero las autoridades minimizaron el caso. El 6 de noviembre, sus cuerpos fueron hallados en un terreno baldío, conocido como Campo Algodonero, junto a otras 5 mujeres. Ellas presentaban signos de violencia física y sexual. Las investigaciones que se hicieron fueron totalmente deficientes, se perdieron pruebas, no se protegió la escena del crimen y las autoridades insinuaron que las jóvenes eran responsables de su propia desaparición. Ante la falta de pruebas, las familias llevaron este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo presentó a la Corte Interamericana en 2007. Luego, en el 16 de noviembre de 2009, la Corte declaró responsable al Estado de México por no prevenir los feminicidios a pesar del contexto de violencia en Ciudad de Juárez, no investigar de manera efectiva los asesinatos, no garantizar justicia para las víctimas y sus familias. También determinó que México violó los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, además de incumplir la Convención de Belém do Pará sobre la violencia contra la mujer. Como parte de las reparaciones, el Estado debía reconocer su responsabilidad y construir un monumento en honor a las víctimas. Adicionalmente, mejorar sus políticas para prevenir la violencia de género. Este caso marcó un precedente en la lucha contra la impunidad y dejó claro que los estados deben actuar para proteger a las mujeres. Ahora que conocemos los hechos del caso Campo Algodonero, surge una pregunta clave. ¿Fue un caso de violencia de género? Y es que sin duda sí lo fue. Para entenderlo mejor hay que hablar de lo que significa la violencia de género. Y es que la Convención de Belém do Pará la define como cualquier acción basada en el género que cause daño físico, sexual, psicológico a una mujer. Y en Ciudad de Juárez, la violencia contra las mujeres no fue un hecho aislado, sino un patrón. Desde la década de los 90, cientos de mujeres fueron asesinadas con signos de violencia extrema, violación, y las autoridades no tomaron medidas efectivas para detener estos crímenes. Rita Segato explica que los feminicidios en Juárez no fueron simples crímenes, sino mensajes de poder, en los que los cuerpos de las mujeres fueron usados como símbolos de control en un contexto de impunidad. Es decir, no solo fue violencia individual, sino una estructura de dominación de género. Marta Lamas señala que el género es una construcción social que determina el valor de las personas en sociedad, y en este caso las víctimas fueron vistas como desechables. Esa idea se refuerza con las fallas del sistema judicial. Isabela Jaramillo dice que el derecho ha sido históricamente diseñado desde una perspectiva masculina, lo que hace que los crímenes contra las mujeres no sean tratados con la misma seriedad. Precisamente esa falta de seriedad la vimos en este caso. Las familias denunciaron la desaparición de estas jóvenes, sus familiares, pero la policía no actuó de inmediato. Hubo negligencia en la investigación y las autoridades incluso se atrevieron a insinuar que las víctimas eran responsables de lo que les pasó. Y es que ahí entra el tema de los derechos humanos. Y es que la Convención de Belém do Pará establece que los estados deben prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. México no cumplió con ninguna de las obligaciones de Belém do Pará. En conclusión,
Muy lamentablemente, el caso Campo Algodonero es un ejemplo claro de violencia de género y la omisión del Estado. Nos muestra cómo la desigualdad estructural puede tener consecuencias mortales, como la falta de justicia y la perpetua impunidad para los agresores. Pero también nos deja una lección importante. La lucha de las familias y de las organizaciones de derechos humanos hizo que el caso llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, logrando que el Estado mexicano fuera condenado y obligado a tomar medidas de reparación. Este caso marcó un antes y un después en la lucha contra los feminicidios en América Latina y nos recuerda que la violencia de género es un problema estructural y que todos tenemos la responsabilidad de exigir justicia e igualdad.